Muchas gracias por la invitación a este importante evento de reflexión para el futuro de la ciudad de Querétaro. Eh, Mi nombre es José Antonio Torre y me toca coordinar los esfuerzos del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, haré una reflexión sobre las ciudades universitarias y en particular enfocándonos pues al caso Querétaro y a sus características y sus retos y sus oportunidades al respecto. Entonces, bueno, de acuerdo a pues, varias definiciones y varios autores, hay una serie de características que vuelven a las ciudades atractivas para la vida universitaria. Y para la vida universitaria, yo diría también para la vida de investigación e innovación. Y aquí un listado que seguramente puede ser más extenso y puede incluir otras cosas, pero que me parece que es una buena síntesis. Que estas ciudades son aquellas que ofrecen una amplia oferta educativa, que ofrecen calidad de vida para las y los estudiantes, las y los profesores, pero también para obviamente sus habitantes, que el costo de vida es asequible, que tiene oportunidades atractivas de empleo, que tiene una vida social y cultural atractiva, vibrante, dinámica, y que tiene una buena infraestructura de transporte, ¿no? Quiero reiterar que pueden pensar, y algunos de ustedes seguramente podrán señalar más características, pero creo que estas 6 son un buen punto de partida para pensar en qué avances y qué retos ofrece Querétaro sobre estas 6 características, ¿no? Entonces, si quieren, vamos avanzando y más adelante podemos tener una reflexión sobre esto. Entonces, bueno, hay una serie de índices que posicionan a las universidades para estudiar, ¿no? ¿Cuáles son las ciudades más atractivas para estudiar? Y hay un índice que elabora QS, que también elabora un índice de universidades. Y en este caso, en el índice de 2025, las primeras 15 son estas ciudades que vemos en la pantalla, ¿no? En general, como pueden ver, son ciudades grandes, cosmopolitas: Londres, Tokio, Seúl, Múnich, Melbourne, Sydney, ¿no? París, ciudades que ofrecen una diversidad de experiencias multinacionales, que ofrecen una plataforma de desarrollo, que inclusive tienen una escala importante en su número de habitantes. Entonces, bueno, estas, de acuerdo a esta calificadora QS, han sido identificadas como las 15. Entiendo que la lista son 160 ciudades, entonces sería interesante que las pudieran mirar. Ahora, en esa misma clasificación y preguntando cuáles son las ciudades de América Latina mejor ranqueadas para estudiar, aparecen estas: Buenos Aires en 42, Santiago de Chile en 50, la Ciudad de México en 85, Sao Paulo en 97, Bogotá en 110, Monterrey en 112, Lima en 126 y Río de Janeiro en 142. Entonces, en general, pues las ciudades latinoamericanas se encuentran, pues, digamos, en la parte media, Buenos Aires y Santiago de la lista, y probablemente ya en la parte baja a partir de Ciudad de México, ¿no? Entonces parece que tenemos en América Latina un reto interesante e importante de posicionar nuestras ciudades como un destino internacional para las y los estudiantes y para las y los investigadores y para las universidades, ¿no? Entonces, digamos, seguramente, de hecho, hay otros rankings. No quiere decir que esto sea una voz única y no quiere decir que esto sea exactamente así. Esta es una metodología, pero creo que sí señala que a nivel mundial las ciudades en América Latina tenemos un reto. No aparece Querétaro en esta lista de 160, lo cual pues ya señala pues un reto que se tiene en Querétaro para empezar a aparecer como las ciudades atractivas para estudiantes y para universidades en América Latina. Y también utilizando varias fuentes y varios autores y varias cosas y sintetizando, porque pues de repente
estas listas de cosas a hacer se convierten en muy grandes, pues identificamos también estos 6 temas que pudieran ser una hoja de ruta muy básica, pero sí pudieran ser una hoja de ruta para Querétaro para avanzar en este posicionamiento. Y tengo conocimiento que se está trabajando en casi todas de ellas o en todas de ellas, ¿no? Entonces, fortalecer la oferta académica y de investigación, luego ahí hay un pequeño texto, no voy a leer todo el texto, esta presentación es para ustedes. Mejorar la infraestructura y la conectividad de la ciudad de Querétaro, promover una vida estudiantil vibrante, desarrollar ecosistemas de innovación. Digo, en el TEC de Monterrey y con la Universidad de Querétaro estamos trabajando, y con la UNAM estamos trabajando, y con otros actores se está trabajando el Distrito CRO, ¿no? Precisamente para crear estos ecosistemas de innovación, emprendimiento, investigación. Mejorar la calidad de vida y asequibilidad, ¿no? Esto es muy importante, y digamos en mi última sección de la presentación voy a hacer una reflexión al respecto. E implementar estrategias de promoción internacional. Al final, pues hay que darse a conocer. El mundo tiene que conocer a Querétaro como un espacio, como una ciudad que ofrece atractivo para estudiantes y para profesores e investigadores nacionales e internacionales, ¿no? La calidad del clima, las características de la ciudad, un centro histórico pues, reconocido por la UNESCO, ¿no? La cantidad de inversión que está llegando a la ciudad, la localización estratégica como un eje en México de desarrollo. Entonces, hay muchas fortalezas de Querétaro. También, como hemos visto, hay grandes retos y hay pues una serie de tareas que se deben de seguir impulsando y promoviendo para lograr que Querétaro, yo diría, se siga posicionando como un destino para universitarios, ¿no? Yo creo que aquí insisto, aquí hay una lista, seguramente ustedes tendrán otros elementos, pero bueno, yo creo que esto es una lista interesante y que puede ser el inicio de una hoja de ruta para el futuro. Quiero enfatizar en esta lista 2 cosas. Cuando hablamos de ciudades innovadoras, ciudades para las universidades, de repente se nos pueden perder de vista algunas cosas importantes, ¿no? Importantes para las ciudades. Por ejemplo, aquí cuando hablamos en el punto 2, mejorar la infraestructura y la conectividad, se hace énfasis en mejorar la infraestructura del transporte público local de la ciudad, ¿no? Esta manera de movernos todas y todos en la ciudad que facilite el acceso a los lugares de la ciudad, y ahí Querétaro tiene un reto. Por ejemplo, en el punto 5, mejorar la calidad y asequibilidad, se habla de la construcción de viviendas asequibles y de calidad. En este caso, cerca de los campus, pero yo diría en general en la ciudad, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos retos que tiene Querétaro, en particular con estos temas de vivienda y con esta dinámica urbana. Entonces, además de todo este énfasis en la oferta académica, el desarrollo de los ecosistemas de innovación, la vida estudiantil, la promoción internacional, tenemos que ver elementos de la ciudad que son fundamentales para una vida atractiva, para calidad de vida, como un transporte público sostenible y de calidad, y una vivienda asequible y también de calidad, ¿no? Entonces, ven ahí cómo empezamos a balancear, ¿no? Estos 2 elementos, ¿no? La fortaleza académica de investigación y de innovación y de emprendimiento, y por otro lado, la capacidad de la ciudad de ofrecer calidad de vida, ¿no? Y esta es una gráfica de Querétaro, de los años en que se fue construyendo la ciudad, ¿no? En este caso se utiliza información que proveen satélites, entonces es la huella construida de la ciudad en base a una serie de algoritmos que nosotros utilizamos para identificarlo a través del tiempo. Y como pueden ver, los píxeles más oscuros
son las construcciones más antiguas y, digamos, de manera natural, pues es la parte central de la ciudad, y los píxeles más claros, amarillos o anaranjados un poco más claros, son construcciones más recientes, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar, bueno, pues es un centro de ciudad, un corazón de la ciudad de Querétaro histórica, que se construyó pues alrededor de los 75, 80s, 90s, pero después un crecimiento muy importante hacia la periferia, pero quiero hacer énfasis en este crecimiento fragmentado. Como ven, hay como estas manchas que no necesariamente están conectadas con la ciudad. Claro, seguramente hay calles y hay carreteras que las unen, pero no son, digamos, no son una parte integral de la ciudad, no están unidas a la ciudad. Y en ese sentido, con este análisis, el 58% de los píxeles urbanizados se urbanizaron después del año 2000, ¿no? Entonces, en 24 años se construyó pues más del 50% de esta zona de Querétaro, ¿no? Entonces, esta dinámica de crecimiento de Querétaro, que todas y todos ustedes son testigos, pero este reto muy importante que tiene la ciudad de que ha crecido de manera muy fragmentada, ¿no? Con estos espacios que no necesariamente están conectados, no son contiguos unos con otros, sino que, bueno, están desarrollando en esta especie de manchas urbanas, ¿no? Y otro reto importante, esta gráfica es utilizando también una metodología de píxeles para poder hacer comparable en el tiempo, sobre todo en los diferentes censos, en dónde crece la población en Querétaro y en dónde se pierde población en Querétaro, ¿no? Este análisis es particularmente del año 2000 al 2020, entonces se consideran pues 2 ciclos de censos del INEGI, y lo que podemos observar es las zonas azules, y la intensidad del azul tiene que ver en dónde ha crecido más la población en este periodo de 20 años, y la zona pues anaranjada y roja es donde se ha perdido la población en este periodo de 20 años. Entonces, como pueden observar en esta lámina, pues hay una zona central de la ciudad, que es, digamos, no solamente el centro histórico, es una zona bastante más amplia que el centro histórico, es el 15% de la superficie construida de Querétaro que pierde población, ¿no? En este periodo de 20 años, ¿verdad? Y como ya comentábamos en la lámina anterior, pero aquí también lo podemos observar, el crecimiento de la zona metropolitana de Querétaro se caracteriza por un crecimiento fragmentado y discontinuo, ¿no? Con estas como manchas que empiezan a poblarse y empiezan a surgir en los últimos años y en las últimas décadas, generando estas desconexiones urbanas que nos obligan a movernos en general en transporte privado y en transporte motorizado, y no necesariamente generar una ciudad conectada. Y déjenme enfatizar en este tema de la pérdida de población en aproximadamente el 15% de la ciudad construida, ¿no? Esto es un fenómeno que hemos observado en otras ciudades. No es un fenómeno exclusivo de Querétaro. Aquí les comparto un análisis que estamos haciendo en el Centro por el Futuro de las Ciudades, donde pueden observar algunas otras ciudades como Hermosillo, Culiacán, Guadalajara y Mérida, donde este fenómeno de expansión hacia las periferias y, por otro lado, una pérdida de población en las zonas centrales de la ciudad, pues es evidente, ¿no? Hay un fenómeno estructural en las ciudades en México, pero imagínense que en estos centros, como en el centro de Querétaro, como en el centro de Hermosillo, el centro de Culiacán, es donde están los grandes equipamientos públicos, las universidades, los hospitales públicos, el empleo. Hay una gran cantidad de empleo que sigue concentrando en las zonas centrales de las ciudades. Generalmente los sistemas de transporte público, en general todos en estas ciudades sirven a los elementos centrales, pero la población cada vez vive menos en las zonas centrales de las ciudades, en las zonas centrales de Querétaro, y se expanden hacia la periferia. Y en el caso de Querétaro, a diferencia de estas otras ciudades que ven en este caso, probablemente con excepción de Guadalajara, con una dinámica Querétaro que ya comentamos muy fragmentada y discontinua, lo que representa un reto para la ciudad y para el crecimiento de Querétaro como una ciudad sostenible y que ofrece servicios y oportunidades en cercanía. Y déjenme concluir con esta reflexión final y
y me parece muy importante porque, bueno, me ha tocado liderar proyectos como el Distrito Tech en Monterrey, como el Distrito Tlalpan en la Ciudad de México, y lo que les puedo compartir, digamos, de estos esfuerzos en el que he estado directamente involucrado, obviamente con equipos y con equipos muy talentosos de personas que hemos estado trabajando en estas dinámicas, es fundamental equilibrar el énfasis en estas dos fuerzas necesarias para pensar en una ciudad que es atractiva para las y los universitarios, para la innovación, para las y los investigadores, para la inversión también, ¿no? Y por un lado es el seguir fortaleciendo las plataformas académicas y de investigación, la calidad de las universidades y sus vínculos internacionales, el impulso a los clústeres de innovación y emprendimiento, la promoción de experiencias vibrantes y de una vida estudiantil atractiva, las oportunidades de empleo y desarrollo profesional de alto valor agregado. Entonces, esta dinámica de prosperidad, de desarrollo económico, de enfoque en las universidades y en los universitarios y en las investigadoras y investigadores. Pero por otro lado, con igual énfasis, con muchísima atención, se debe gestionar el desarrollo de la calidad de la ciudad de una manera sostenible e incluyente. No se puede pensar en una ciudad universitaria atractiva si no trabajamos en una ciudad que ofrezca condiciones de calidad de vida para todas y para todos, ¿no? Entonces, este énfasis debe estar equilibrado entre estas dos necesidades. Y en la parte del desarrollo de la ciudad tenemos que trabajar, Querétaro tiene que trabajar en diseñar e implementar una red de movilidad pública sostenible, y en este caso se refiere a limpia, digamos, descarbonizada, segura, eficiente y con perspectiva de género y de cuidados. Es decir, a veces se diseñan los sistemas de transporte pensando en el empleo y en la educación, pero no pensamos que las necesidades de cuidado generan necesidades de transporte y de movilidad en las ciudades que son diferentes a las necesidades de educación y de empleo. Y eso hay que diseñarlo en una red de movilidad. El eje de la movilidad de cualquier ciudad tiene que ser la movilidad pública, no el automóvil individual. Y ahí, en las ciudades mexicanas y en Querétaro, tenemos un reto muy importante, ¿no? El eje de la movilidad en Querétaro debe de ser una red de movilidad pública que tenga diferentes tecnologías, ¿no? Sistemas pueden ser BRTs, camiones eléctricos, vans, y luego las conexiones con ciclovías y espacios caminables que ofrezcan servicios en cercanía. El segundo tema es vivienda asequible y de calidad, ¿no? Esto es muy importante porque en general en nuestras ciudades la vivienda económica y la vivienda social la estamos mandando hacia la periferia, cada vez más lejos de donde están los empleos y donde están los servicios que ofrece la ciudad. Tenemos que encontrar fórmulas para traer vivienda asequible a espacios centrales de la ciudad, a estos subcentros urbanos que ofrecen empleo, que ofrecen educación, que ofrecen salud, que ofrecen conexión con el transporte público, y lo que estamos haciendo es lo contrario, ¿no? Estamos mandando a la vivienda asequible y en ese sentido a las familias que más necesitan los servicios de la ciudad más lejos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema inclusive de justicia social muy importante. La revitalización del centro urbano mediante la recuperación de población, ya lo comentamos, el 15% de la zona construida en Querétaro está perdiendo población, es una enorme pérdida social, económica y medioambiental. No se trata solamente del centro, sino del desarrollo de varios subcentros urbanos que ofrezcan vivienda, empleo, educación, servicio en cercanía, calidad de espacio público, parques, espacios verdes, ¿no? Y esto hay que diseñarlo, hay que identificarlo, primero hay que diseñarlo y hay que conectar estos subcentros urbanos con transportes públicos masivos, sofisticados, modernos, que ofrezcan un servicio de calidad a las personas que habitan esos espacios, a los universitarios, a los profesores, a los investigadores, ¿no? Entonces, fíjense cómo es tan importante el trabajo en el primer eje, toda esta parte de plataformas académicas de investigación, como realmente en la plataforma para que la ciudad funcione y funcione de manera sostenible y atractiva. Y último punto de este eje
es una estrategia de acción climática enfocada en la restauración y ampliación de los ecosistemas naturales. En las últimas décadas, nuestras ciudades han venido depredando nuestros ecosistemas, los ríos urbanos, los arroyos urbanos, los espacios verdes, los hemos ido depredando como fue creciendo la marcha de la ciudad. Es momento que trabajemos en recuperar. De hecho, vamos tarde en recuperar estos espacios. Por el cambio climático, por lo que está pasando, digamos, en nuestras ciudades, por las islas de calor, pero por recuperar el ecosistema que permite darnos vida a todas y a todos, la captación de agua, ¿no?, que permiten los ecosistemas y que poco a poco hemos ido depredando. Y entonces nuestras ciudades, y Querétaro no es la excepción, pues se encuentra con retos importantísimos de calidad del aire, de abasto de agua. Entonces, bueno, el trabajo decidido y prioritario sobre la recuperación de los ecosistemas es fundamental. Entonces, para concluir, Querétaro tiene grandes oportunidades, su localización, su calidad de vida, su clima, las universidades que ya están ahí, pero por otro lado, me parece que debemos de focalizar, además de seguir fortaleciendo estas capacidades que ya tienen, ya estas fortalezas, esta calidad de la evolución de la ciudad como este espacio donde se convive y se debe convivir y debe de ofrecer calidad de vida. También entendiendo los retos de cómo ha venido evolucionando Querétaro con esta lógica fragmentada y expansiva y desconectada, y que debemos de entender cuál debe de ser las acciones de política pública, pero de colaboración pública-privada y con vecinas y vecinos y con las universidades que actúen para tener una ciudad que sea mucho más sostenible e incluyente para el futuro. Si trabajamos en estas dos palancas, yo creo que Querétaro tiene enormes oportunidades para posicionarse a nivel México primero, América Latina segundo y eventualmente a nivel mundial, verdaderamente como una ciudad muy atractiva para las universidades, para las y los universitarios, para las y los investigadores y para esta nueva economía que necesitamos desarrollar en nuestro país. Entonces, pues muchas gracias por escuchar esta presentación. Esta presentación es para ustedes y bueno, ojalá haya servido estos momentos para una reflexión. Muchísimas gracias.